No me corresponde, o sea, a mí me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente como con la puerta abierta. Vamos a comenzar con Casu, señores, que llegó a las 6 de la mañana a México para sus 2 presentaciones en el Auditorio Nacional y, a diferencia de otros famosos, se paró por varios minutos para atender a la prensa. Así es, y bueno, la cantante nos habló de su hijita Inti y nos enteramos que ha estado un poquito enferma estos días. Además, obvio que también dijo ciertas cosas de su ex Nodal. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo le haces para viajar con Inti? Porque está muy chiquitita y tantas horas de vuelo, ¿no? ¿Cómo se te puso en el vuelo? ¿Inyecta? Justo ahora está un poco enfermita, pero ser mamá es así, ¿no? Dormir poco, enfermarse. Ya espero que se mejoren estos días, pero normal. Ya canta, de ¿no? celebrar su cumpleaños. Sí, ¿no? así es. ¿Tiene gripita? Sí, hicimos algo pequeñito. Y ahora va el kinder, así que del kinder se traen todo lo... Entonces, con esto podemos decir que ya puede viajar contigo. Esta parte del pasaporte es solo un permiso para que pueda viajar. Es un permiso unilateral. Ok. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan, digamos. Ha sido difícil ese tema porque ha sido público y como mamá debe ser complicado. Yo por suerte tengo un equipo encargándose de un montón de cosas que sí, me siento muy afortunada por eso. Pero sí, imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no? ¿Hay interés de Nodal por ver a la niña ahorita que está en México? ¿Le has notado interés? Ahora vamos a ver. No, él sabe que eso puede hacerlo. ¿No ha habido Sí, un acercamiento a haberle sentido con él? Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos. Pero ¿qué pasa cuando él no se comunica, cuando él no se hace presente? ¿Cómo manejas esas cosas? Bueno, para mí no es una historia tan extraña. Lo he visto mucho, la verdad. Y creo que desde esa perspectiva, de muchas de las personas que a veces no vemos a nuestros papás o no entendemos por qué no están cerca, yo no lo siento. O sea, hay cosas sentimentales en ella que no voy a poder evitar, pero la voy a tratar de acompañar como pueda y también las cosas pueden cambiar, ¿sabes? Siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar. La última vez que estuviste en México, al otro día salió pues una entrevista que causó mucho revuelo que dio Nodal con Adela Micha. ¿Sí aceptarías tú una entrevista para también pues contar cómo fue para ti todo el proceso, la ruptura? No, en verdad no. Yo creo que cuando uno tiene una relación y también de un determinado tiempo, ¿no? Pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y de repente como contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida, digamos, y eso la verdad que genera confusión en la gente, pero yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. O sea, yo guardo lo mejor. Yo lo he querido muchísimo, lo quiso mucho. Yo creo que cuando ha habido mucho cariño de por medio, creo que hay cosas que se deberían de respetar. Pero también comprendo su situación donde, bueno, la gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad como de tratar de buscar explicaciones. Y por ahí no las hay, ¿no? Cuando uno se enamora de alguien, hace cosas y bueno, creo que ya está. Ya creo que ya es hora de... ¿Cómo fomentas el cariño de tu hija hacia su papá? Es decir, le hablas de él, le muestras imágenes para que sepa. No, porque no me corresponde. O sea, a mí me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente como con la puerta abierta. A mí me corresponde solamente mostrarle lo que hay, digamos. A mí me entró una duda muy grande porque él en la entrevista dio a entender que tú, o sea, termina contigo y a los 2 días ya empieza su relación, o sea, y que tú ya sabías de esto. No, la primera vez que yo hablé, por la única necesidad que sentí de hablar fue para explicar que yo no, claro que no, o sea, claro que no tenía. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos
pero no era como que yo estaba como no sé, pero tampoco me importa, ¿sabes? O sea, si alguien hubiese sido infiel conmigo no iba a ser la primera vez, o sea, yo no siento que no es tan dramático en ese sentido. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría re bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, y esto me gustaría que sea lo último que yo tengo para decir sobre esta situación, ¿no? Finalmente nosotros somos una ventana de muchas de las realidades. Yo estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado. Y finalmente, bueno, seguiremos adelante, o sea, yo estoy bien y todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien, seguramente hay historias mucho peores, claro. pero la verdad que me siento bien y pienso que bueno, que quedan un montón de nudos por desatar, claro. Y así es la vida, ¿no? Seguro que hay historias mucho peores, pero a ella le ha tocado pasarlo públicamente, que es muy difícil y muy diferente a lo que pueda pasar una persona que nos está viendo en este momento en casa. Obvio que esta mujer tiene un corazón agradecido. Así es. Porque ha manejado la situación desde el principio muy bien, no importa el tiempo que hable de esto, noto que lo hace con cariño, con amor, con lealtad y con ganas de que todo salga bien. Se ha mostrado literalmente como toda una dama, a pesar de cómo fue la separación, que para muchos fue infidelidad, aunque se niegue, y se ha comportado como toda una mujer muy madura. Me sorprende su madurez, porque nunca ha puesto trabas con el bebé de cuándo lo puedes ir a ver o no. Al contrario, siempre ha estado con la mejor disposición. Incluso cuando le preguntan, oye, pero te fue infiel, ella nunca dice sí ni no, lo deja, nunca habla mal de Nodal. Eso es otra cosa, nunca vemos hablando mal de Nodal, al contrario, se muestra muy calmada, como dices tú, y muy sincera y muy madura. Me sorprende de verdad mucho cómo ha reaccionado a todo esto que fue tan público. Muy público, muy rápido, muy fuerte, a los extremos. Al día siguiente, no, ya no te damos vuelta. Todo el mundo opinando. Y obviamente nos da las gracias a todos por el cariño que se le ha dado, porque obviamente uno ve que pasa eso y todo el mundo inmediatamente va a ir a apoyarla. Pero bueno, qué bueno que lo están llevando así y que Inti está preciosa. Bella. Una cosita bella. Que se recupere porque estaba enfermita. Que estaba medio enfermita cuando llegó a mí. Bueno, mi gente, a raíz de las recientes declaraciones que diera Cazzu llegando a México, ahora Cristian Nodal, a través de su abogado, ha emitido un comunicado en el que aclara que él ha cumplido con la manutención económica de su hija Inti de 2 años de edad, aportando mucho más de lo que la ley argentina exige en estos casos. Y todo está respaldado con comprobantes oficiales. Así es. Bueno, el cantante también asegura que nunca se ha negado a darle el permiso a Cazzu para que pueda viajar con su hija, incluso cuando lo ha solicitado sin anticipación. Además, el comunicado hace referencia a las mediaciones que mencionaba Cazzu en sus declaraciones, dejándole saber a la cantante que estos temas son confidenciales y protegidos por la ley de Argentina. Y la verdad que es raro, nunca habían tenido como este tipo de problemas. Bueno, también el comunicado explica, señores, que desde que Cazzu llegó a México con su hija, él ha tratado de contactar a su representación legal para que el cantante pueda ir a ver a su hija, pero que no ha tenido respuesta. Además, se expresa la intención de Cristian Nodal de iniciar los trámites de nacionalidad y pasaporte mexicano para su pequeña hija Inti. Bueno, este es el resultado, señores, de las separaciones, de los divorcios cuando hay un hijo de por medio. Claro. Es muy difícil al principio y yo creo que lo han manejado muy bien. Sí, es que te digo, yo creo que es la primera vez que yo creo que ellos lo han manejado muy bien y obviamente a lo mejor ni Cazzu ha tratado de decir algo con mala intención y él qué bueno que está aclarando para que la gente sepa. Este es el proceso que se va a vivir por un tiempo hasta que todo vaya cayendo en su lugar. Sí, es que lo han hecho muy bien. Eso lo dijo, como estábamos diciendo, en el aeropuerto, que lo tuvimos aquí en El Gordo y la Flaca, donde ella da como a mencionar como que no recibía lo suficiente. Y también puedo entender a Cristian Nodal, porque debe ser molesto que te digan, no me estás dando suficiente, cuando él dice que está dando, de hecho, hasta más. Es verdad que en los divorcios dan poco por los hijos. Sí. Te lo digo yo que lo pasé. Sí, lo que le corresponde al padre, a veces uno siempre siente que es muy poco. Pero bueno. Feliz, ¿qué día es hoy? Estoy perdido en la semana, hoy es martes. No, miércoles, estoy perdido. Hoy es miércoles, pero es octubre 15, señores. Okay. Hoy es el último pagan. día. No, pagan, pero si recibe su dinero y no ha pagado todavía los impuestos del 2024, hoy es el último día. Déjame llamar al contador. Averigüen con los contadores, que a la gente se le olvida. El que pidió extensiones en abril, hoy es el último día.
Es el cumpleaños de Sammy el peluquero, es el cumpleaños de mi entrenadora, es el cumpleaños de mi ex suegro. Yo tengo muchas cosas pasando octubre 15. Bueno, o yo me sentí el hombre más afortunado o a la vez también me sentí mal porque Lili me ha invitado a comer hoy y no sabía si sentirme así, si sentirme afortunado, porque está bien que una mujer te invite a comer en esta era. Claro que sí. O el hombre... Que me invite a mí para que tú veas. Estás invitado. Dale, vamos, no empieces esto. Vámonos, pero ya... Pero ya se te fuera para el almuerzo, que le empecé a tocar en el camerino. Roberto, ¿qué quieres de comer? ¿Qué quieres de No, comer? de verdad, normalmente, no sé, es que yo crecí como en esa generación todavía donde el hombre es el que siempre está invitando a la mujer y todo eso, pero en esta era ya Entonces como que pagan mi timita, yo eso no lo entiendo todavía. Él me dice, entra y abro la puerta que estaba haciendo planchando. Ay, o sea que no vas a almorzar conmigo porque te vas a quedar planchando. Ok. Nadie me plancha, Lili. Plancha con 4 planchas. Las mujeres me invitan a comer, plancha. pero no me planchan. Pero no te planchan. En fin. Bueno, ¿qué? ¿Qué iban a decir? No, yo iba a decir que yo soy un hombre de futuro. ¿Cómo que de futuro? Yo no crecí, nada. Oh, ¿Y qué tiene que ver eso con el Qué futuro? malo Ese tú, chiste, madre. ¿eso era Qué un malo el chiste chiste. o eso es algo? Espérate, No. ¿eso era un chiste o te estás quejando? Nadie me entiende. Ok, este no es el me departamento comprende. de quejas, por favor. Nadie me comprende, nadie me Te aprende. voy a decir como me decía mi papá, este no es el departamento Sí, de sí, quejas. Resuelvan. Tú hablas, yo hablo, yo te respondo, tú me respondes. Y se ha vuelto un poquito complicado ¿Tú todo sabes lo que este demuestra tema. eso? Que entre ellos no están hablando. O sea, Sí, hablan lo los están dejando como en los abogados, en los hablan los PR. representantes y esto empieza a crear este tipo de Conflicto. Que de hecho nunca lo habían tenido. Ayer lo estábamos platicando de que desde que se separaron, que obviamente fue una separación medio complicada, nunca habían tenido este tipo de problemas, de esos dimes y diretes. Lo No había acabamos pasado. de decir y ahora de momento esto empieza a explotar. Si Cristian Nodal pensó que un comunicado legal pondría punto final a la controversia, se equivocó. Cazzu esperó el momento perfecto, su concierto y en México. Con la voz entrecortada, pero con una rabia justificada, le respondió a su ex y a todo el mundo. Yo, igual que muchos de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques. Una respuesta directa a la afirmación de Nodal sobre los múltiples millones que dijo Cristian que le daba. En clara referencia a la disputa con Cristian por la niña, por los acuerdos confidenciales que dice Cristian que tienen, la artista soltó la frase que hizo explotar al público. Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá. Porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un... Pero además dejó claro que no piensa dejarse vencer por la presión legal o por la presión mediática. En la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba. En lugar de callarse ante las acusaciones del comunicado, ella utilizó su plataforma para enviar un mensaje contundente. Antes, yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio. Pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Mientras más se emocionaba el público, Cazzu, con una molestia y una rabia evidente, decía: Mientras la injusticia y la tristeza nos oprime el pecho, sabemos encontrar un bálsamo a nuestros hijos. Y otro bálsamo para el corazón es la música. Por eso le dedicó la canción Ojos Bonitos a las mujeres presentes. Por eso esta canción, que fue escrita con tanto amor, quiero que esta vez no sea un regalo para mí, sea mi regalo para todas ustedes. Y que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener corazón, mucho corazón. Obviamente, después del comunicado que enviara ayer Nodal, se esperaba que ella inmediatamente le respondiera. Lo hizo con amor, pero fuerte, o sea... Una indirecta bastante directa, y decías que en las redes sociales, y obviamente las redes sociales ya es como la plataforma de todos los fans, y me puse a ver los comentarios y hay como mezclado. Los mismos apoyan a Cazzu diciendo de que Nodal debería dar un poquito más del mínimo, sobre todo comparando el estilo de vida y el salario que tiene Nodal. Y Cazzu la critican también porque no debería estar hablando de estas cosas públicamente. Exacto. Es como una mezcla ahí de apoyo a ambos. Aquí hay una mezcla de ambas cosas, pero bueno, ojalá, señores, por Inti, que se resuelvan estos problemas y que esto no siga de más allá. Del amor al odio hay un paso y eso parece que está demostrado, señores, con Belinda y Lupillo Rivera. Después de tantos años que esto pase, yo no puedo... Exactamente, señores. Belinda acaba de demandar a Lupillo Rivera por todo lo que escribió en su libro. Tania Charry tiene detalles. Vámonos con Tania a la ciudad de Los Ángeles,
para que nos cuente muchísimo más. Tania, adelante, ¿qué está pasando? A ver, Tania, primero cuéntanos el chisme. ¿Qué es lo que ha dicho Lupillo de Belinda exactamente que la chica se ha molestado? Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Fíjate, yo creo que cuando nosotros a fin de año hagamos la lista de los escándalos más fuertes del 2025, definitivamente vamos a tener que incluir este, porque es un escándalo en donde no solamente lo que contó Lupillo de Belinda, que supuestamente hasta iban a tener gemelas, sino que ahora Belinda le ha dicho, primero que todo, borras todo de tus redes sociales de lo que hayas dicho de mí. Y además ni te me acerques ni a 1 metro de distancia. De esto y mucho más les cuento en esta historia. Violencia digital y mediática. Esas son las causas por las que Belinda está llevando a la corte a Lupillo Rivera. La bomba explotó tras el lanzamiento de la autobiografía de Lupillo llamada Tragos Amargos, donde detalla su romance con la artista. Belinda, a través de su equipo legal, formalizó una querella de 22 páginas ante la Fiscalía de México, en donde dice que Lupillo incurrió en una violación a sus derechos al divulgar hechos y aspectos de su vida íntima sin su consentimiento expreso. En la demanda se aportaron una buena cantidad de pruebas como declaraciones que realizó Lupillo y además contiene un análisis jurídico que la justifica. Belinda pidió una orden de alejamiento, se la dieron y ahora prohíben categóricamente a Lupillo Rivera acercarse o comunicarse con ella directa o indirectamente y ni acercarse a su domicilio ni por casualidad. Lupillo también recibió otra orden. Tiene que eliminar tan pronto como ya de todas sus redes sociales cualquier contenido en donde mencione el nombre de Belinda y que pueda resultar ofensivo o agravioso para ella. Pero además los abogados de Belinda han señalado que el uso de su imagen y las cosas íntimas que cuenta en su libro es violencia de género y una violación de sus derechos humanos. En la Constitución mexicana sí reconoce el derecho a la privacidad. Pues si alguien está involucrado en una relación y esa relación rompe, uno sí tiene derecho de proteger su privacidad. Pues si tu compañero escribe un libro y en ese libro sale información que en realidad no debe salir a la luz del sol, uno sí puede demandar. Lo que la corte revisa es para ver si esa información fue correcta, qué tipo de información es, si es una información que está cubierto por el derecho de privacidad y si la corte decide que eso sí fue inadecuado para dar esa información, si la demanda puede proceder. Y es que lo que contó Lupillo de Belinda en su libro enfureció a la ojiverde, y sobre todo cuando contó detalles de cómo fue su primer encuentro, el beso que supuestamente formalizó el romance, e incluso momentos privados como cuando Belinda supuestamente le preparaba el desayuno y que quedó plasmado en un video, e incluso que entre ellos hablaban de tener familia, específicamente hablaban de tener gemelas, idea que supuestamente vino de Belinda. Lupillo también contó en el libro que habían terminado porque salieron unas supuestas imágenes de la cantante con otro hombre. Nos la agarraron en el avión y ahorita ya se hacen como que yo estoy sacando la exclusiva. No. Es una nota que ya salió hace muchísimos años, ¿no? Pero del modo que ustedes presentan la nota dicen, ¿sabes qué? En la exclusiva, Lupillo Rivera suelta la nota. Y no, ustedes la soltaron antes que yo me di cuenta por culpa de ustedes. Además, en su promoción del libro, el cantante ha declarado que guarda en un teléfono videos e imágenes íntimas y muy fuertes de Belinda. Esta fue una de las revelaciones más controversiales que encendieron las alarmas de la violencia digital. Hasta este momento, Belinda no está pidiendo que el libro se retire del mercado, sino que no se haga promoción con su nombre y menos de manera negativa. Pero sus abogados esperan cuál va a ser la postura de Lupillo ante esta demanda. Si Lupillo no hace lo que le exigen, podrían venir más querellas. Ya Lupillo está notificado de esta demanda, lo hicieron vía telefónica, y los abogados dicen que podrían llegar a un acuerdo con el cantante siempre y cuando él esté dispuesto a no continuar hablando de la Beli. Y aclaran que esto no es una venganza, sino una medida de protección para Belinda. Lupillo desde antes sabía que podían venir demandas. ¿Estás preparado por si te quieren demandar finalmente? Sí, ya cambia todo a otros nombres. De todas maneras, aunque se espera que Lupillo baje de sus redes todo el contenido que hable de Belinda, ya ellos han hablado con las diferentes plataformas para remover todo ese contenido que dañe el nombre de la cantante. Ayer encontramos a la mamá de Belinda y la señora no quiso hablar al respecto ni dar opinión alguna. Con la demanda, Belinda ha dejado muy claro que su vida privada y su imagen no son material para un libro.
pero lo que está haciendo también es indirectamente dándole promoción y abrirle más el apetito a los chismosos. Yo creo que esto va a seguir dando mucho de qué hablar, Lili, Raúl, y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Hasta este momento, Lupillo no ha dado ninguna declaración sobre esta demanda, pero como ya nos enteramos, sí fue notificado, sí sabe que esto está existiendo en una corte en México. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Belinda lo hizo en México y no en Estados Unidos, en donde también se publicó el libro? Y segundo, hay que esperar si Lupillo no hace lo que le está determinando y dictando la ley mexicana, que tiene que remover todo lo que él tenga de Belinda en sus redes sociales, si no, podrían venir unas nuevas demandas. Ok, Tania, vamos a ver esto. Que le están pidiendo a Lupillo que en las redes sociales quite todo lo que tiene. Si no los quita, ¿qué pasa? ¿No puede dar conciertos más en México porque lo arrestarían? Lo multan con dinero, le quitan el Instagram. O sea, estas cosas son las que yo no entiendo. ¿Qué pasa? Vendrían otras sanciones de parte de la justicia mexicana, porque los abogados de Belinda han dicho, esto es lo que nosotros queremos. Incluso ni siquiera le estamos pidiendo al señor que se retiren los libros en donde menciona a Belinda, porque cuando hay una violencia digital, una violencia mediática, en México se puede castigar porque están ultrajando el nombre de una persona sin su consentimiento. Entonces sí podrían tener muchos más castigos legales. Ok, pero a través de los años siempre fue muy sabido de que efectivamente ellos tuvieron una relación, aparentemente una relación que en el momento sí se querían, sí tenían como que querían algo serio, no sé, Raúl, y era lo que parecía por todo lo que se sabía, pero se mantuvo muy privada cuando aquello. Lupillo no se puede acercar a Belinda, pero Belinda, Cristian Nodal nunca la demandó y se quedó con el anillo de millones de dólares. Bueno, Raúl se lo regaló porque supuestamente había mucho amor y Pero se pelearon, Lili. Sí, pero los anillos... Pero estamos hablando de millones de dólares. Él podía haber demandado y decirle, oye, devuélveme el anillo porque no te vas a casar conmigo. No se lo pido. Y me imagino que hubiera encontrado un juez que hubiera fallado a su favor. Gracias, Tania. Bueno, dime. Gracias, Tania. Bueno, gracias, Tania. Oye, de verdad. todo el mundo no es Yelena Solano que se queda con los 6 anillos que le han regalado 5. Vamos ahora a hablar de la violencia en México, señores, hablando de México. Continúa manchando de sangre el mundo del espectáculo y en esta ocasión le arrebató la vida a un joven cantante influencer argentino. Así es, de tan solo 29 años. Pasamos con Scarlett Romero, que se encuentra vía satélite desde la capital azteca con esta lamentable noticia. Adelante, Scarlett. Qué triste, qué triste. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las vías principales de la Ciudad de México. Es el anillo periférico al cruce con Avenida Electrificación de la colonia Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo. En este punto de la capital fue donde lamentablemente el jueves pasado fue asesinado el influencer y cantante argentino Fede Dorcas, quien llevaba ya un par de años viviendo en la Ciudad de México buscando su sueño como cantante y actor. En este punto de la capital fue víctima de un ataque por parte de hombres armados. De acuerdo a las primeras investigaciones, se habría tratado de un ataque directo. Sin embargo, ya han comenzado a avanzar estas pesquisas y de acuerdo a lo que informan las autoridades, se cree que Fede habría sido víctima de un intento de asalto. El influencer intentó evitar ser agredido, intentó bajar de su camioneta, sin embargo, lamentablemente y por los impactos de balas, terminó por perder la vida. Sus amigos y familiares han acudido hasta este punto para colocar veladoras y flores. Mientras tanto, su pareja, Mariana Ávila, ha pedido en redes sociales que se transparente la investigación y que rápidamente se esclarezca el crimen. Pues como comentábamos, en un inicio se dio a conocer que se trataba de un ataque directo. Sin embargo, pues ya las autoridades se encuentran buscando y revisando las cámaras de seguridad para determinar la posible ruta de huida de los responsables y entonces dar justicia a Fede Dorcas. La información desde las calles de la Ciudad de México. Regresamos al estudio. Gracias. Nuestro pésame para toda su familia, sus fans. Él estuvo recientemente en Premio Juventud. Sí, de hecho allá estaba en Panamá. hablando ahorita con la gente de producción que lo vimos en Premio Juventud. Yo lo vi en el after party, ahí lo estamos viendo en la alfombra azul en Panamá.
Es desgarrador escuchar este tipo de noticias, un joven con 29 años con todo un futuro por delante, y triste ver un México que es tan lindo, que es tan bonito ir a visitar con tantos lugares, con tanta violencia, porque al final todo este tipo de noticias perjudica hasta el turismo que uno quiere ir a visitar. Ver estas noticias de alguien tan talentoso, era cantante, influencer, creo que iba a participar en un reality show, por eso también estaba en México. En fin, Lili, se había mudado hace 29 2 años, exacto, buscando fama y fortuna, obviamente. Guapo, talentoso, como tú dices, nuestro pésame, de verdad, qué noticia tan triste. La vi el fin de semana y no podía creerlo. Total. Y cuando vi que había estado en Premio Juventud, o sea. Lo tuvimos ahí cerquita. Bueno, tú no fuiste a Panamá, pero él estaba ahí caminando la alfombra, te digo que lo vienen a hacer party, en fin. Así es. Maribel Guardia, señores, está a punto de dar un paso que le cambiará la vida. Así es, a continuación nos cuenta lo que hará en los próximos días y también cómo va la relación con su ex nuera. Vamos a ver. Maribel Guardia dejará la casa donde ha vivido por muchos años, aunque aún no sabe si la pondrá en venta. La casa estaba grande y ya me parecía insegura también, porque pues por todas las cosas, o sea, amo la casa está buena, de buenas vibras, yo todos los días rezo, la lleno de flores y le doy las gracias a esa casa por todos los regalos que me dio, porque a esa casa Julián estaba recién nacido, en esa casa fui muy feliz y también soy muy feliz de que Dios durante 27 años me regaló un hijo maravilloso. Desde siempre Maribel ha puesto altar de muertos por el 1 de noviembre, pero desde que murió Julián el altar está dedicado casi completamente a él. Era una tradición que mi hijo amaba, ya sabes que él creía mucho en eso, él se lo hacía a su papá con un amor, él le hacía, pero a mí no me dejaba publicar lo que él le hacía al papá, yo hacía un altar aparte y el que él le hacía me decía, no mamá, este es mío para mi papá. Y lo hacía con un amor y entonces sé que era una tradición que Julián amaba y que yo quiero seguir honrando a mi hijo a través de algo que a él le gustaba tanto. Este año que ya casi termina ha sido muy fuerte para Maribel y las broncas legales que aún enfrenta con la que fue su nuera y madre de su único nieto aún no se resuelve del todo. Todavía no, mi amor, todavía no. Pero sé que los planes de Dios son perfectos y que el niño tiene que estar muy bien y que todo lo que pasa es para bien. Todo lo que hice, lo hice con todo el amor del mundo, pensando que era lo mejor que podía hacer y lo hice con amor. Así que, pues, esperemos que los resultados sean los mejores para el niño. Ay, a mí me encantaría que esa abuela estuviera presente en la vida de ese niño. Yo sé que tuvieron problemas públicos y que es difícil ahora reconstruir exacto lo que se dañó en su momento. Ojalá puedan recapacitar de ambos lados y que algo las una de nuevo, porque creo que era lo mejor que podía haber pasado, la verdad. Y esa es la clave, que entre la suegra y la nuera se puedan comunicar bien para que tengan un niño que esté bien, ¿me entiendes? Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, mi gente. Regresamos en solo un minuto con más del Gordo, la Flaca y... Calito de productor.